Hola, buen día. Soy Andrés Ananía. Vamos a hacer una demostración de una cirugía robótica médico para un reemplazo total de cadera. En este caso tenemos un paciente que tiene un acortamiento de 5 milímetros respecto a su cadera sana y vamos a mostrar cómo con la planificación tomográfica en 3D nosotros podemos posicionar los componentes para restituir esa longitud a la perfección y a la vez simular el rango de movimiento que nosotros queramos darle al paciente, ya sea dependiendo de su vida diaria, de los deportes que realice o de las posiciones con las que más habitualmente se maneja en su vida. Entonces, primero vamos a evaluar al paciente, vemos que tiene un acortamiento de 5 milímetros, pasamos a la siguiente, que es una planificación de la copa, que es la parte de arriba del acetábulo, donde nosotros vamos a buscar que tenga un buen contacto óseo con el hueso del paciente y sin resecar demasiado hueso sano. Entonces nosotros vamos a evaluar en los distintos cortes, vamos a ver en verde por dónde pasan nuestros cortes y vamos a ver en rosa, que es el límite y el blanco del hueso del paciente. Lo que hemos visto con la experiencia en los reemplazos robóticos es que cada vez colocamos componentes más chicos obteniendo la misma fijación. Eso lo que nos permite a nosotros es preservarle hueso al paciente y más que nada esto es muy importante en pacientes sanos y jóvenes que tienen 40 o 45 años que seguramente a lo largo de su vida necesiten una segunda cirugía y va a ser importante que el paciente conserve la mayor calidad de hueso posible en la primera cirugía. Entonces acá nosotros planificamos el posicionamiento, tenemos en cuenta dos posiciones que es cómo va inclinada la copa y cómo va mirando hacia adelante, que son estos dos distintos grados que ponemos acá, y después nosotros tenemos dos variables más que es cómo vamos a compensar el rango de movimiento que tiene cada paciente entre su columna y su pelvis, que hace que cuando uno esté parado, acostado o sentado, la posición de la pelvis cambie y por ende también la posición del componente acetabular. Entonces nosotros vamos a poder clasificar estos pacientes en tres tipos: hipermóviles, los que tienen movilidad normal y los que tienen movilidad reducida entre la columna y la pelvis, como por ejemplo los que tienen artrodesis lumbosacra por patología en la columna lumbar. Entonces nosotros cargamos todos estos datos acá y ahora vamos a planificar el fémur y después van a ver cómo nosotros simulamos el rango de movimiento en un modelo en 3D. Acá nosotros vemos en una reconstrucción radiográfica de una tomografía cómo va a quedar el componente femoral. Y si nosotros vemos que estaba acortado 5 milímetros la longitud de la pierna y acortado 3 milímetros el ancho de la cadera, nosotros con la tomografía podemos devolverle la longitud con 0 milímetros de diferencia al lado sano. Entonces acá nosotros podemos ir cambiando los distintos componentes. Por ejemplo, Rodri, ¿me pones una cabeza más larga, una más 5, para probar y ver? Y vemos como si nosotros ponemos una cabeza más larga, ya la pierna está 4 milímetros más largo. Volvamos a la cabeza 0. Y lo mismo, por ejemplo, cambiando el tamaño del tallo. Pongamos un tamaño de un tallo 5. Vemos cómo se acorta tanto la longitud horizontal, que es el offset, y la longitud de la pierna. Volvamos a lo que tenemos planificado. Y podemos poner la radiografía con el implante puesto. Vamos a hacer de nuevo el ejemplo acá. Ponemos una cabeza 5. Vemos como la pierna se alarga y nosotros todo esto lo sabemos de antemano. Entonces ya planificando, poniendo el 0 de nuevo, como nosotros queremos que quede la cadera, ahora nosotros con esta información tenemos que hacer el match entre la tomografía, el modelo en 3D, el hueso del paciente y el robot para poder trabajar y reproducir lo mismo. El siguiente paso en la planificación es la simulación con el modelo en 3D del rango de movimiento del paciente, donde nosotros nos podemos asegurar de que el paciente no tenga complicaciones como luxaciones cuando optimiza el rango de movilidad que nosotros le vamos a dar con la cirugía. Esto se debe a que generalmente se utilizaba un estándar de 40 grados de inclinación y 10 a 15 grados de anteversión, donde se suponía que ese era el gold standard, pero el 50% de las luxaciones se ven que los pacientes están dentro de esa zona de seguridad e igualmente tienen luxaciones. Eso es porque no se tiene en cuenta el dinamismo entre la columna lumbosacra y la pelvis, sea una columna rígida, normal o hipermóvil, donde hay una compensación de la posición acetabular
que si uno tiene una columna rígida y puso poca anteversión, cuando el paciente se siente se va a luxar, o cuando hago una flexión profunda se va a luxar, y lo mismo con caderas hipermóviles. Si uno le da mucha anteversión puede tener una luxación hacia anterior. Entonces nosotros ya sabemos, por las medidas que cargamos en el sistema, cómo se comporta su columna, y ahora vamos a hacer la simulación del paciente sentado. Lo sentamos a 90 grados, donde si hay un choque lo vamos a ver en rojo, ya sea el choque puede ser entre los componentes de la prótesis o entre el hueso femoral y la pelvis del paciente. Acá no tenemos ninguno, vamos a darle 20 grados de rotación interna. Seguimos sin tener ningún choque, vamos a darle 20 grados de abducción. Ahora vamos a darle 10 grados más de rotación interna. Seguimos sin ninguna complicación. En esta posición el paciente prácticamente está de cuclillas, y si queremos hacer una sentadilla profunda vamos a darle 40 grados de abducción, 20 grados de rotación interna y darle mayor flexión. Más, hasta 110. Y le podemos dar 10 grados más hasta 120, donde no hay impingement del hueso del paciente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo pero en extensión. Vamos a llevarlo a 0. Listo. Ahora ponerlo más de costadito, vamos a dar una rotación. Un poco más. Más. Bueno, ahí perfecto. Vamos a darle una extensión de 20 grados. Ahí, y una rotación externa de 30 grados. Y vamos a sacarle la abducción. Listo, vamos a hacer la parte posterior ahora, donde no hay ningún choque. Esto es la extensión completa. Ahora si queremos ver, por ejemplo, la posición que el paciente se coloca las zapatillas o se cruza de piernas. Dale flexión. Más flexión. Ahí está, dale más rotación externa. Y mostrarme la parte posterior, donde no hay ningún choque. El paciente puede cruzar las piernas y ponerse las zapatillas sin ningún problema. Eso era lo otro que siempre se decía con los reemplazos tradicionales, que el paciente no cruce las piernas. Bueno, acá tenemos al paciente en una posición extrema para colocarse las zapatillas, las medias o cortarse los uñas de los pies sin ningún problema ni inestabilidad protésica. Bueno, ahora vamos a simular la cirugía. Vamos a tener que poner unos pines en la cresta del paciente, que son 2 incisiones o 3 de 2 milímetros, que es lo que nos va a permitir que el robot y el sistema reconozca la pelvis del paciente para poder ubicarse en el espacio y poder realizar los cortes tal cual fue planificado. Ponemos el primero. Acerca. El tercero. Bueno, una vez colocado el sistema, chequeamos que el sistema lo haya reconocido y vemos como la pelvis se pone en verde y ya tenemos la marcación de la pelvis para poder empezar a realizar. Ahora vamos a poner un marcador acetabular, un checkpoint. Acércate.
Ahora vamos a marcarlos. ¿Me los marcás, Rodri? Voy, ¿eh? Perfecto. Bueno, el siguiente paso ahora va a ser realizar el corte del cuello, como en el método tradicional, pero a diferencia, nosotros podemos ver la cantidad de milímetros que vamos a cortar con el sistema. ¿Lo reconoce ahí? Ok. Listo. Bueno, ahí nosotros marcamos la altura del corte y ahora con una sierra hacemos tal cual en la metodología tradicional el corte. El siguiente paso es trabajar el acetábulo, por lo que vamos a tener que marcar primero el checkpoint acetabular y después marcar una serie de puntos dentro del acetábulo para hacer el match entre el hueso del paciente y la reconstrucción de la tomografía 3D. Marcamos la pelvis. Y ahora vamos a hacer los reparos. Una vez que marcamos los primeros reparos, después nos va a pedir una confirmación de otros puntos. Okay. El blanco era el mío, ¿no? Y ahora vamos a marcar nuevamente para confirmar lo que hemos hecho antes. Listo, ya tenemos todos los checkpoints confirmados. El siguiente paso ahora es utilizar la fresa para preparar el acetábulo para después impactar el componente definitivo. Así que vamos a marcar primero para que el sistema reconozca dónde está la herramienta de fresado. Listo. Y ahora lo que vemos en verde es todo lo que nosotros tenemos que sacar de hueso del paciente según lo planificado para después colocar el componente definitivo. Y vemos cómo yo me muevo en los distintos planos y me va marcando la posición en la que yo estoy de acuerdo a la que yo planeé. Acá estoy muy alejado, acá estoy más cerca de la posición y a diferencia de los sistemas analógicos, que nosotros usamos herramientas sin poder ver estos grados, es solo por punto de referencia, y si tenemos en cuenta lo que es un sistema de navegación digital, que no es lo mismo que un sistema robótico, te marca con exactitud el sistema digital en cuántos grados estás, pero no sabe respecto a la pelvis en qué posición está, porque no sabe cómo está colocada la pelvis del paciente. El paciente en la camilla puede estar de costado, pero puede estar 5 grados más hacia adelante, hacia posterior, o puede estar más inclinado hacia arriba o hacia posterior, entonces no tenemos esa exactitud. Sí, un navegador nos dice con respecto al plano temporal, espacial, cómo nosotros estamos poniendo la herramienta, pero no respecto a la pelvis. Acá nosotros tenemos macheada la pelvis con la herramienta y con la posición que nosotros queremos hacer. Entonces, nosotros medimos 43 grados, ¿sí? Y 20 grados de anteversión. Entonces, yo puedo ir jugando al principio con una posición bastante cercana
pero con el objetivo de ir sacando todo lo verde, que es hueso que tengo que resecar para poder colocar el implante. Entonces, ahí vemos cómo listo. Con una sola fresa hicimos todo el procedimiento, en lugar de tener que usar 6 o 7, y ya tengo el espacio medido según lo planificado para colocar el cotilo. Y ahora les voy a mostrar cómo con el robot se posiciona de forma sola en la ubicación donde tiene que ir el cotilo, y nosotros lo único que tenemos que hacer es impactarlo y ya quedó colocado de la manera que fue planificada. Bueno, acá tenemos el componente definitivo, que vamos a hacer la colocación y les vamos a hacer una demostración de cómo el robot se va a posicionar solo. Tenemos un checkpoint que es para reconocer dónde está la posición del cotilo. Y ahora yo puse una posición que no es la correcta, ponelo para que se acomode solo. Y ahí se acomodó en lo que está planificado. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es impactarlo. Listo. Listo. Acá vemos cómo quedó posicionado el acetábulo, que fue tal cual, fue planificado. Y ahora el siguiente paso es, si hace falta ponemos unos tornillos, pero como tiene buena fijación no hace falta, es poner el plástico, ¿sí?, que va entre el fémur y el acetábulo, que es nuestra nueva cadera, ¿sí? Y vemos cómo quedó perfecto según fue planificado, que no hay exceso de hueso que nos genere choques entre los componentes protésicos o entre el fémur y la pelvis. Bueno, el siguiente paso es trabajar el fémur para colocar el implante. Iniciamos el canal y ahora nos van a pasar las raspas. ¿Sí? Pasame esta fue el número 2. No, pasame la 1. Vamos a ir pasando raspas de menor a mayor hasta encontrar el calce perfecto, que permite que tenga buena fijación el tallo en el hueso del paciente, impidiendo micromovilidad en los 3 planos. Entonces empezamos trabajando así, de menor a mayor. A medida que vamos avanzando, cuesta más que entren las raspas, hasta que va a haber una que se bloquea. Y esa que se bloquea es la que vamos a utilizar. Una vez que nos gusta cómo se agarró, probamos la estabilidad rotacional, vemos que no rota hacia los costados y hacia adelante y atrás, y está bien fija. El siguiente paso ahora es hacer una reducción de prueba, que es hacer una colocación del componente protésico femoral y acetabular juntos, ver cómo quedó según nuestra planificación prequirúrgica, y si estamos contentos pasamos al componente femoral definitivo. A ver ahí. Ahí. Listo. Quedó 0 de longitud de diferencia y 0 de offset horizontal de diferencia con respecto a la contralateral. Y una vez que ya medimos y estamos contentos con lo que quedó con la planificación y la colocación de los implantes, lo que hacemos es probar el rango de movimiento intraoperatorio, ¿sí?, flexión y rotación interna que probamos antes, donde no hay choque. También una extensión y una rotación externa, donde no hay choque, que generalmente tiene que ser 10 grados de extensión y 20 a 30 de rotación externa. Y después el 4, ¿sí?, que es con rotación externa, abducción, ¿sí?, en esta posición, que al paciente le permite ponerse las zapatillas, las medias, sin ningún problema. Y la otra es la posición de sentadillas, que es abriendo la pierna con abducción, rotación externa y máxima flexión, sin choque. Bueno, esto es lo que nosotros lo pudimos reproducir gracias a la planificación y la simulación en 3D previa a la cirugía.
Bueno, hemos visto cómo se realiza un procedimiento de reemplazo total de cadera con el sistema médico Smart Robotics y las ventajas que tenemos por poder contar con esta tecnología, tanto en la planificación y en la ejecución con exactitud milimétrica y con medio grado de exactitud, tanto en los ángulos, en los 3 planos en los que nosotros queremos componer el componente acetabular. Por otro lado, también contamos con la tecnología que nos permite hacer la planificación tomográfica en 3D, simular el rango de movimiento que queremos, el análisis de datos constante que vamos recabando de la cirugía, y lo que nos permite ese análisis de datos es ajustar, en caso de que sea necesaria, la posición de los componentes para obtener un mejor rango de movimiento todavía. Y el último punto, el más importante, es que el sistema médico no nos permite excedernos de lo que planificamos, y en caso que eso pase, el robot se bloquea, como vimos en un ejemplo en otra cirugía. Las ventajas son menor sangrado, incisiones más chicas, menor resección de hueso sano del paciente, colocación óptima de los implantes, y eso nos va a permitir una mayor durabilidad de los implantes y optimizar el rango de movimiento de acuerdo a la actividad que cada paciente quiera hacer, recuperando para él su calidad de vida.